Amados hermanos, bienvenidos a la escuela bíblica en esta mañana. Yo le invito a abrir su Biblia en el libro de Génesis, capítulo 2. Libro de Génesis, capítulo 2. Y la unidad de pensamiento, la cual vamos a estudiar en esta mañana, va desde el versículo 4 del capítulo 2 hasta el versículo 24 del capítulo 3. Es una unidad de pensamiento bastante extensa. Así que la lectura que quiero hacer va a ser de unos breves versículos, los introductorios a nuestro tema. Génesis capítulo 2, versículo 4. Leo para usted la palabra del Señor. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados. El día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno, allí también bedilio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor hasta aquí. Y el tema que les he traído en esta mañana es el pacto de obras. Ese es el título de nuestra clase, el pacto de obras. Y lo que vamos a ver en nuestra clase son argumentos bíblicos a favor del pacto de obras en Edén. Argumentos bíblicos a favor del pacto de obras en Edén. Y nos vamos a concentrar en la reflexión que hace Moisés de los actos de Dios desde el capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 24. Recuerden que Moisés es el autor del Pentateuco, por ende, es el vaso utilizado por Dios para registrar los eventos históricos del capítulo 2 al capítulo 3 que vamos a estudiar. Pero no solamente Moisés registra, sino que también hace teología. Y este quehacer teológico de Moisés está inspirado por Dios, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Así que vamos a concentrarnos en la reflexión de Moisés acerca de los actos de Dios en esta unidad de pensamiento que les he descrito, capítulo 2, versículo 4, hasta el capítulo 3, versículo 24. Y para eso vamos a estudiar la estructura literaria de todo nuestro pasaje, de nuestra unidad de pensamiento. Y en nuestra estructura literaria encontramos 4 encabezados. El primer encabezado es el hombre en el huerto. El hombre en el huerto. Y lo encontramos desde el versículo 4 del capítulo 2 hasta el versículo 17. El hombre en el huerto. El segundo encabezado es el hombre y sus bendiciones. Y lo encontramos desde el versículo 18 hasta el versículo 25.
el hombre y sus bendiciones. El tercer encabezado es el hombre y sus maldiciones. Y lo encontramos en el capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 21. El hombre y sus maldiciones. Y por último, el cuarto encabezado es el hombre fuera del huerto. El hombre fuera del huerto. Y esto lo encontramos en el versículo 22 hasta el versículo 24. Ahora, noten con atención esta estructura literaria de nuestro pasaje. Miren el primer encabezado, el hombre en el huerto, contrasta directamente con el cuarto encabezado, el hombre fuera del huerto. Y miren el encabezado número 2 y el encabezado número 3. En el número 2, el hombre y sus bendiciones contrasta con el encabezado número 3, el hombre y sus maldiciones. Ahora, yo quiero que analicemos más profundamente este contraste de la estructura literaria. ¿Por qué razón? Porque yo estoy convencido que el orden de los eventos históricos fueron inspirados por el Espíritu Santo. La manera como Moisés organiza fue inspirada por el Espíritu Santo. Así que todo intérprete de las Escrituras debe prestar atención a la estructura literaria del texto. Es algo muy importante. Ahora, profundicemos en estos contrastes a nivel de introducción de nuestro tema. Fíjense por un momento en el encabezado número 1 y en el encabezado número 4. El hombre en Edén, el hombre fuera de Edén o fuera del huerto. Y vamos a ver tres contrastes entre estos dos encabezados. Miren el primer contraste en el versículo 8 del capítulo 2. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, subraye esta línea, y puso allí al hombre que había formado. El Edén, el huerto, es el lugar de Dios donde está el pueblo de Dios, Adán, bajo el gobierno de Dios, la misma presencia del Creador. Ahora, el Señor pone al hombre en Edén, en el huerto, que es el epicentro. Ahora, miren el versículo 24 del capítulo 3. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines. Luego que el hombre pecó, ya el epicentro no es Edén. El hombre fue expulsado de Edén por Jehová. Esta es una de las consecuencias de la caída. Ya no es el epicentro el huerto de Edén gracias al pecado del hombre. Aquí hay un contraste de lugar. El hombre fue puesto en Edén, pero a partir del pecado fue expulsado de Edén. Miremos un segundo contraste importante, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El énfasis de Moisés en el versículo 17 es el árbol de la ciencia del bien y del mal, utilizado por Dios para probar a Adán. Ahora, noten conmigo el versículo 24 del capítulo 3. El énfasis ya no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El énfasis es el árbol de la vida. Miren la última línea del versículo 24. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Ya la preocupación de Dios estaba centrada en el árbol de la vida. Miremos un tercer contraste. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Ahora, noten para qué. Para que lo labrara y lo guardase. Teológicamente, esto se llama vocación edénica. Vocación edénica. Y la vocación edénica de Adán era labrar o servir y guardar el huerto del Edén. Esto es muy parecido a la vocación sacerdotal que ejercían los sacerdotes en el tabernáculo. Ahora miren el contraste de la vocación edénica en el versículo 23 del capítulo 3. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, ¿para qué? Para que labrase, se utiliza el mismo verbo, para que labrase la tierra de que fue tomado. Ya no hay vocación edénica en Adán. Ha perdido toda vocación edénica por causa del pecado cometido.
tres contrastes. Un contraste de lugar, fue puesto en Edén, luego de que peca es expulsado de Edén. El énfasis está en el árbol de la ciencia del bien y del mal, luego de que peca el énfasis está en el árbol de la vida. Y la vocación edénica obviamente es antes del pecado en Edén, luego es expulsado y tiene que labrar la tierra fuera de Edén. Ahora, pongamos nuestra mirada en el encabezado número 2 y número 3, que también tiene un contraste, el hombre y sus bendiciones, y contrasta el hombre y sus maldiciones, y vamos a examinar este contraste más profundamente. Miren el versículo 18, aquí está el primer contraste del encabezado 2 y 3. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios hablaba con el hombre directamente, la presencia de Dios estaba en armonía con el hombre. Después de que el hombre pecó, capítulo 3, versículo 8, mire lo que pasó. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Había armonía entre la presencia de Dios y el hombre. Después del pecado, el hombre se esconde de la presencia de Dios. Miremos el segundo contraste de este encabezado 2 y 3, versículo 23 del capítulo 2. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada Isha, varona, porque del Ish, varón, ha sido o fue tomada. Bueno, los teólogos consideran que este fue el primer poema escrito o que aparece en las escrituras, un poema de amor de parte del hombre hacia la mujer. Pero una vez pecan, miren cómo el hombre se refiere a su esposa, capítulo 3, versículo 12. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El poema de amor que el hombre expresa antes de la caída se convierte en una acusación hacia su esposa después del pecado. Ahora observemos el tercer contraste, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En otras palabras, no existía el mal, no existía el pecado en Edén, por eso no se avergonzaban. Pero una vez entra el pecado en la vida del hombre y en la vida de toda la creación, es necesaria la promesa de un Salvador, conocida como protoevangelio. Génesis capítulo 3, versículo 15, mire lo que dice. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Se revela una promesa, y es una promesa de gracia, gratuita. El hombre no tiene que hacer nada para que el Señor haga lo que dice que va a hacer. Es algo gratuito. Ahora es necesaria esta promesa evangélica, este protoevangelio, porque ya el pecado ha entrado en el mundo. Así que ya la estructura literaria y el contraste entre el encabezado 1 y 4, 2 y 3 nos da mucha información importante sobre el contexto del cual habla Moisés para fijar la atención en el tema que es el pacto de obras. Ahora, esté conectado conmigo, por favor, y no se pierda. Cuando usted lee el capítulo 1 de Génesis hasta el capítulo 2, versículo 3, la palabra que se repite más veces es la palabra Elohim, que se traduce por Dios, el sustantivo Dios. Se repite 33 veces. Si le preguntan cuál es el tema principal de Génesis capítulo 1 a Génesis capítulo 2 versículo 3, ya usted lo sabe, es Dios. No es ni siquiera el hombre, no es la creación del hombre, es el creador. El creador es el protagonista de esa unidad de pensamiento. Pero de manera magistral e inspirado por Dios, Moisés va a agregar al sustantivo Dios otro nombre a partir del versículo 24.
Lea conmigo otra vez el verso 4 del capítulo 2, a partir del versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová, por primera vez aparece el nombre Jehová, Dios, hizo la tierra y los cielos. Llama la atención cómo Moisés, a partir del versículo 4 del capítulo 2, no sigue repitiendo el sustantivo Dios solo, sino que ahora lo acompaña del nombre Jehová. Y es interesante saber que esa expresión Jehová Dios o el nombre Jehová aparece 19 veces después del versículo 4 hasta el versículo 24, capítulo 3 de Génesis. Ahora, no hay duda de que la audiencia original entendía lo que Moisés estaba haciendo. Ya la audiencia original, que era el pueblo de Israel, que había sido liberado de la esclavitud de Egipto, caminaba por el desierto rumbo a la tierra prometida de Canaán, entendía que el nombre del pacto nacional entre Dios e Israel era el nombre de Jehová. Ese es el nombre del pacto, es el nombre pactual, el cual establece una relación entre Dios y la nación de Israel. Ahora, la audiencia entendía el significado profundo del nombre Jehová. Cuando Moisés escribe el libro de Génesis, podríamos preguntarnos cómo interpreta, cómo entiende la audiencia el cambio o el acompañamiento del otro nombre, Jehová Dios, a partir del versículo 4 en adelante. Muy seguramente la audiencia podía comprender que Moisés estaba preparando el camino para hablar de un tema o de una relación pactual entre Dios y Adán. Así como había una relación pactual entre Dios y el pueblo de Israel en el nombre Jehová, muy seguramente Moisés quería comunicarle a la audiencia original que a partir del versículo 4 se prepara el camino para una relación pactual entre Jehová y Adán, entre Dios y el hombre, así como hay esa relación pactual entre Dios e Israel. Mis amados hermanos, también me llama la atención como cuando Moisés habla de Satanás en el capítulo 3, versículo 1, y queda registrado lo que Satanás dijo, no menciona el nombre Jehová, solamente el nombre Dios o Elohim. Miren el versículo 1 del capítulo 3. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, ahí está el nombre pactual, la cual dijo a la mujer, en palabras de la serpiente, con que Dios os ha dicho. No dice con que Jehová Dios os ha dicho. Se llama la atención que en las palabras de la serpiente Moisés no utiliza el nombre Jehová. Bueno, muy seguramente porque no hay un pacto, no hay una relación pactual entre Dios y la serpiente, Dios y Satanás. Pero sí hay una relación pactual entre Dios y el hombre. Así que el nombre Jehová y la expresión Jehová Dios nos enseña una relación pactual entre Dios y Adán en el huerto del Edén. Y el lugar donde se hizo el pacto fue el Edén. Ese fue el lugar. Bueno, a todas estas debemos definir qué es un pacto. Y en pantalla le aparecerá a usted la definición de pacto. Voy a leerles a ustedes. Un pacto es un compromiso sancionado. Y subraye eso, es importante. Un compromiso incluye la idea de obligación, pero un pacto es más que un compromiso. Recuerden la definición, un compromiso sancionado. Un pacto tiene sanciones que garantizan que ambas partes actuarán conforme al compromiso. Y si violan el pacto, habrá consecuencias. Ahora, si ven en la diapositiva lo que es subrayado, un pacto es un compromiso sancionado, luego la palabra obligación, ahí está el compromiso, y luego la palabra consecuencias, ahí está la sanción. Esto, en palabras sencillas, puede definir lo que es un pacto. Ahora,
miremos si la Confesión de Londres de 1689, que es la confesión de nuestra iglesia, pues nos da estos elementos que constituyen un pacto y por ende un pacto en Edén. Mire lo que dice el capítulo 6, párrafo 1 de nuestra confesión de fe. Si bien Dios creó al hombre recto y perfecto y le dio una ley justa que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, y amenazó con la muerte su transgresión. He subrayado para ustedes en la diapositiva, y le dio una ley justa, ley, compromiso, obligación, que hubiera sido para vida si la hubiera guardado, recompensa, y amenazó con la muerte su transgresión, sanción. ¿Notan cómo los escritores de la Confesión de Londres, de manera implícita, en este párrafo 1 del capítulo 6, nos están hablando de un pacto que Dios hizo con Adán cuando Adán fue creado? Ahora he subrayado para usted una de las últimas partes de este párrafo. Miren conmigo. Deliberadamente transgredió la ley, su obligación, su compromiso, bajo la cual habían sido, y también el mandato que les había sido dado, al comer del fruto prohibido. En otras palabras, los escritores de la Confesión de Londres nos dice que Adán desobedeció a Dios, transgredió la ley, no cumplió su compromiso, su parte, por ende recibe la sanción, y no es otra que la muerte. O sea que aunque la Confesión de Londres no dice explícitamente pacto de obras en Edén, pues sabemos que de manera implícita en las palabras de los escritores está un pacto de obras en la confesión de fe. Ahora, lea conmigo el capítulo 7, párrafo 2 de la Confesión de Westminster. Los escritores de la Confesión de Westminster, la confesión presbiteriana, es mucho más explícita que la Confesión de Londres. Leo para ustedes este párrafo. El primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras, lo dicen explícitamente, en el cual se le prometió la vida a Adán y en él a su posteridad, bajo la condición, ahí está el compromiso, de obediencia personal y perfecta. Los escritores de la Confesión de Westminster lo dicen explícitamente. Hay un pacto de obras entre Dios y Adán. ¿Y por qué se le da el nombre de obras? Bueno, porque efectivamente Adán debía obedecer la ley de Dios. Y esto lo vamos a ver mucho más a profundidad. ¿Por qué? Porque para comprenderlo debemos conocer los elementos que constituyen un pacto. Y en la diapositiva le va a aparecer un cuadro muy importante. En este cuadro aparecen los elementos que constituyen un pacto. Son cuatro elementos, mírenlo en su diapositiva. Número 1, material. Todo pacto tiene un material. Número 2, respuesta de una de las dos partes, por supuesto. Número 3, hay una sanción. ¿Recuerdan lo que es un pacto? Un compromiso sancionado. Y número 4, forma. Finalmente, si es un pacto de obras, condicional, o es un pacto de gracia. Ahora, si es un pacto de obras, el material con el cual se hace este pacto es la ley. No hay duda, es la ley. La ley es el compromiso, es la obligación. La respuesta que se espera del hombre es la obediencia a la ley o la obediencia a ese compromiso. ¿Y cuál es la sanción? La sanción, pues, es la muerte, como lo vimos en nuestro pasaje, y recae sobre el hombre en este caso. Entonces, ¿cuál es la forma de ese pacto? ¿Qué tipo de pacto es? Bueno, es un pacto de obras. Todo pacto que se constituye de ley, que espera la obediencia como respuesta del hombre y la sanción recae sobre el hombre, es un pacto de obras. No hay ninguna duda. Ahora, hagamos el experimento. Vayamos a nuestro pasaje, Génesis capítulo 2, y vamos al versículo 16 y el versículo 17. Leo para ustedes y aparece en la diapositiva también.
Y mandó Jehová Dios, ahí está el nombre del pacto, Jehová Dios, al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Analicemos estos dos versículos a la luz de lo que les he explicado de los elementos que constituyen un pacto. He subrayado la parte inicial del versículo 16. Y mandó Jehová Dios. Mandó Jehová Dios. Es un mandato. Es una ley explícita que el Señor le va a dar a Adán. Ahí encontramos una ley. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Ahí está el compromiso y por ende la respuesta. La respuesta que se espera del hombre. ¿Qué se espera del hombre? Que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Última parte, porque del día que de él comieres, se subraya, ciertamente morirás. Ahí está la sanción. ¿Qué pasa si el hombre no responde en obediencia a su obligación? Muere. Esa es la sanción. Ahora, si hemos analizado estos dos versículos a la luz de los elementos que constituyen un pacto, miremos el siguiente cuadro. El siguiente cuadro. Ahora, en este siguiente cuadro, vamos a relacionar el versículo 16 y 17 con los elementos que constituyen un pacto. Mírenlo bien. En primer lugar, material. El material es la ley. ¿Cuál es la ley en nuestro texto? Mandó. Ahí está la ley, mandó. Número 2, respuesta. Bueno, ¿qué se espera cuando el hombre recibe la ley? Que obedezca, obediencia. En el texto, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa es la respuesta. Número 3, sanción. La sanción recae sobre el hombre. Esto es típico de un pacto de obras. En el texto, ¿cuál es la sanción? Si comes, ciertamente morirás. La muerte. Número 4, por ende, ¿cuál es la forma del pacto entre Dios y Adán? Es un pacto de obras. Por ende, es un pacto condicional. Adán debía obedecer para ser recompensado, y si no obedecía, sobre él recaería la sanción, que en nuestro pasaje es la muerte. Y como lo vimos en la introducción, al contrastar la estructura literaria, es un ambiente precioso, pero al mismo tiempo bastante dramático. Ahora, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento al respecto? Si ya sabemos por el contexto la situación difícil que vive el hombre después del pecado, las bendiciones antes del pecado, si ya sabemos que hay una relación pactual entre Dios y Adán y lo hemos argumentado a partir del texto bíblico, bueno, ¿cuál es la perspectiva neotestamentaria de todo esto? En otras palabras, ¿qué nos dice el Nuevo Testamento de este pacto entre Dios y Adán, pacto de obras en Edén? Miren Gálatas capítulo 4, versículo 4 al versículo 5. Leo para ustedes. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y he subrayado esto, mucho cuidado, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nuestro Señor Jesucristo nace bajo la ley. Y bueno, el texto no solamente está hablando de la ley propia del reino nacional de Israel, ley civil o ley ceremonial. El texto también está hablando de la ley universal, que es la ley moral. El decálogo es para todos los hombres. Dios demanda a todos los hombres en todo lugar que obedezcan la ley moral. Ahora, Cristo nace bajo esa exigencia. En otras palabras, mis amados hermanos, Cristo nace bajo un pacto de obras. Bajo un pacto de obras. A Él se le exige el cumplimiento perfecto de la ley de Dios. No un cumplimiento, digamos, parcial, a medias. No, es un cumplimiento perfecto de la ley de Dios. Cristo nace bajo un pacto
de obras. Pero Pablo nos sigue argumentando en Romanos capítulo 5, versículo 14. Romanos capítulo 5, versículo 14. Leo para ustedes. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual, es subrayado la última parte, es figura del que había de venir. En otras palabras, Adán se convierte en un tipo de Cristo. La relación pactual entre Dios y Adán, la relación pactual entre Dios y Adán, pacto de obras, se convierte en un tipo de Cristo. En otras palabras, anticipa que el Hijo de Dios, que sería encarnado, también tendría que obedecer las demandas de ese pacto. Y la pregunta que puede estar en nuestra mente es finalmente, ¿qué pasó con Cristo? Finalmente Cristo obedeció las demandas del pacto de obras donde Adán no pudo obedecer. Bueno, en la Escritura nos damos cuenta que sí, Cristo obedece perfectamente el pacto de obras que Adán no pudo obedecer. Y Pablo continúa su argumento en el versículo 18 y 19 del mismo capítulo 5 de Romanos. Leo para ustedes. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera, por la justicia, y esa palabra es importante, de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ese es Cristo. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Desobediencia de quién? De Adán. ¿A qué? Al pacto de obras. Desobediencia de Adán al pacto de obras, a la ley que recibe en Edén. Los muchos fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, ¿a qué? Al pacto de obras. ¿Y quién es ese uno? Nuestro Señor Jesucristo. Los muchos serán constituidos justos, y esos muchos en el contexto del capítulo 5 son todos aquellos que han creído en Cristo. En otras palabras, Pablo nos dice, donde Adán no pudo obedecer, Cristo obedeció en su lugar. Adán no obedeció el pacto de obras, Cristo obedeció perfectamente el pacto de obras para que sea contado como justicia. Justicia. Ahora, el Evangelio de Lucas tiene un texto que me llama profundamente la atención. Lucas capítulo 23, versículo 41 al 43. Y sé que es una historia que usted conoce muy bien, pero la voy a leer y la voy a relacionar con el tema del pacto de obras. Leo para usted. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hay un reconocimiento profundo de que Cristo es Rey. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿Dónde? ¿Dónde? En el paraíso. Bueno, mis amados hermanos, ¿recuerdan el contraste inicial en la estructura literaria de nuestra clase? ¿Cuál era el lugar donde Dios hizo el pacto con Adán, el pacto de obras? El Edén. ¿Cuál era el epicentro de esa relación pactual? El Edén. ¿De dónde fue expulsado Adán una vez pecó? Fue expulsado del Edén. Mire lo que dice Cristo aquí. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En otras palabras, Cristo ganó el paraíso que Adán perdió. Cristo ganó el paraíso que Adán perdió. Pero esa no es la más grande noticia en relación a nosotros. Es que todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, como aquel hombre que también colgaba de un madero, entrarán al paraíso que Adán perdió con Cristo y por los méritos de Cristo. Y aquí es cuando yo leo Génesis capítulo 3,
versículo 24, y leo las siguientes palabras. Miren esto. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines, algo muy típico del arca del pacto, querubines. Quizá Moisés está comunicando que lo más valioso del Edén es la presencia especial de Dios. Y una espada encendida que se revolvía por todos lados. Ya el hombre no tiene acceso directo a su presencia. Para guardar el camino del árbol de la vida, ¿quién alcanzó el acceso directo a la presencia especial de Dios por nosotros? Cristo lo hizo. Y por su obediencia perfecta es que le puede decir a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y las palabras que le dijo a ese hombre, mi amado hermano, son para usted también, si ha creído en Cristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Los ángeles que tienen su espada ardiendo tienen que quitarse del camino por cuanto viene el hombre perfecto, digno de entrar de nuevo al paraíso. Pero eso no hubiese sido posible si Cristo no obedece perfectamente el pacto de obras. Mis hermanos, quiero darles una aplicación respecto a nuestra adopción, ya terminando nuestra clase. Leímos en Gálatas capítulo 4 un texto importante de que hemos sido adoptados, hechos hijos de Dios. Pablo también lo dice en Romanos capítulo 8 versículo 17. Mire lo que dice Pablo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mis hermanos, quiero decirles algo que me parece muy importante que lo entendamos. Nosotros hemos sido adoptados por Dios. Hemos sido hechos hijos de Dios por adopción. Pero yo le tengo una noticia. La adopción, que es una declaración legal, no hubiese sido posible si Cristo no obedece perfectamente la ley. Vuelvo y repito. La adopción de que nosotros seamos hijos de Dios no hubiese sido posible si Cristo no obedece perfectamente la ley o el pacto de obras por nosotros. No hubiese sido posible. ¿Saben por qué? Porque un hijo es como su padre. Un hijo imita a su padre. Un hijo tiene las mismas cualidades de su padre. Para ser hijo de Dios, tenemos que tener la justicia de Dios, mis hermanos. Y saben una cosa, para tener la justicia de Dios, solamente se debe a que Cristo obtuvo esa justicia perfecta por nosotros, y una vez nosotros creímos en Él, tenemos su justicia. Mis hermanos, si no hay obediencia de Cristo al pacto de obras, no hay adopción. Por esto este tema es tan crucial, y aquí es donde su corazón debe brotar en gratitud a la obra del Señor. Solamente palabras de gratitud. Segunda aplicación, y esta la quiero hacer respecto a la cena del Señor. Y quiero leer 1 Corintios capítulo 11 versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, subrayo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Y mire lo que es subrayado, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Mis amados hermanos, el nuevo pacto, que es el pacto de Cristo, para nosotros es gratuito, es un pacto incondicional. Todo se lo debemos a Él, y es por eso que la palabra gracia es una palabra muy famosa para nosotros y muy repetida. La salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. El nuevo pacto es un pacto de gracia, es un pacto incondicional. Pero hay un pero aquí, y el pero está relacionado con el pacto de obras. Lo que para nosotros es un pacto de gracia, el nuevo pacto, para Cristo fue un pacto de obras. Y le voy a explicar eso.
Si Cristo no obedece perfectamente la ley, si Cristo no obedece las demandas del pacto de obras, mis amados hermanos, Él no pudo haber hecho un pacto por nosotros y que fuese gratuito. De ninguna manera. La única manera de que el nuevo pacto fuese gratuito es que la justicia de Cristo nos fuese imputada a nosotros. ¿Y qué pasa si Cristo no tiene justicia perfecta? ¿Qué pasa si Cristo no obedece perfectamente la ley? No nos puede imputar justicia perfecta. Y si no nos imputa justicia perfecta, para nosotros no hay un nuevo pacto. Y si no hay un nuevo pacto, la salvación para nosotros tampoco sería por gracia. ¿Entiende, mi amado hermano? Así que cada vez que usted participe de la cena del Señor, mi hermano, hágalo con una profunda reflexión y meditación en su corazón, de que gracias a los méritos de Cristo al obedecer el pacto de obras en nuestro lugar, para nosotros este nuevo pacto es gratuito y por eso estamos invitados a participar de la cena del Señor. Lo que para nosotros es gratuito, a Cristo le costó todo, su propia sangre. Y en tercer lugar o tercera aplicación, quiero hacerla respecto a nuestra santificación. Y quiero leer para ustedes Primera de Juan 5, 2 al 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Es subrayado para usted: guardemos sus mandamientos. Porque cualquiera de los que escucha quizá puede decir: pastor, si Cristo obedeció las demandas del pacto de obras por nosotros y obedeció perfectamente la ley, entonces yo no debo obedecer los mandamientos de Dios. Mis amados hermanos, no es la forma correcta de pensar. ¿Por qué? Porque la obediencia a la ley moral de Dios es una obediencia permanente. La ley moral de Dios es universal y es estable, es permanente. Nosotros que hemos sido justificados por la justicia de Cristo, adoptados por la justicia de Cristo, debemos obedecerle no para entrar al paraíso. Le obedecemos porque ya estamos en el paraíso. Y cuando me refiero a que ya estamos, estoy hablando de la unión mística con Cristo. Estamos sentados con Él en lugares celestiales. Ya es una realidad espiritual. En otras palabras, nosotros amamos la ley de Dios ahora. Los mandamientos no son gravosos porque el Señor la escribió en nuestro corazón, nos ha hecho nacer de nuevo. El poder del Espíritu Santo nos ayuda a obedecer y amar su ley, no para ser salvos, no para entrar al paraíso, es porque ya lo somos. Y lo hacemos en gratitud y en santificación al Señor. El pacto de obras, mi amado hermano, el cumplimiento de este pacto de obras por Cristo nos debe animar a ser cada día más santos. Esa es la idea. Y finalmente tengo una aplicación respecto al no creyente. Respecto al no creyente, y quiero leerle, y aparecerá en la diapositiva también. El no creyente está bajo el pacto de obras actualmente, mi hermano. ¿Sabía usted eso? Esto se debe a que su representante o cabeza federal sigue siendo Adán. Y la mala noticia, querido amigo, para ti es que Adán no obedeció. Y el Señor te sigue exigiendo a ti las demandas de su ley, del pacto de obras. Por lo tanto, el no creyente debe obedecer las demandas de la ley de Dios para entrar al paraíso. La mala noticia es que no puede obedecer por cuanto es incapaz de hacerlo. Claro, está muerto en sus delitos y pecados. Por ende, es incapaz de entrar al paraíso por su propia justicia.
Querido amigo, usted no irá al cielo, usted no irá al paraíso, usted no estará en el reino eterno por su propia justicia. No es suficiente. Necesita urgentemente la justicia de un sustituto. Y ese sustituto no es otro que Jesucristo, el Hijo de Dios. Querido amigo, si tú no vienes a Cristo y no confiesas tus pecados delante de Él y te arrepientes, no serás librado de las maldiciones del pacto de obras, el cual es el mismo infierno. La única manera de ser librado de esas maldiciones es acudiendo a aquel que lo ha dado todo y obedeció perfectamente dicho pacto, para que todos los que confían en Él puedan entrar libremente al trono de la gracia de Dios y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Querido amigo, ven a Cristo. ¿Qué podemos concluir de nuestra clase, mis amados hermanos? ¿Cuál es la conclusión de lo que hemos hablado? La obediencia de Cristo al pacto de obras me libró de la maldición de la ley, la más grande de todas, el infierno, al mismo tiempo que me bendijo al imputarme su justicia y así tener acceso directo al paraíso. Miren qué crucial es la doctrina del pacto de obras. Y tengo algunas preguntitas de reflexión para los niños, para que usted, amado padre de familia, madre de familia, que está con sus hijos conectados, viendo esta clase bíblica, esta escuela bíblica, pues pueda estudiar con sus hijos el resto del día, el resto de la tarde, sobre lo que enseñamos, sobre la predicación del pastor Julio, caminando con Dios, y sobre esta escuela del pacto de obras. Amado niño, primera pregunta: ¿qué es un pacto? Y creo que explicamos qué es un pacto. Número 2, ¿cuáles son los elementos que constituyen un pacto? ¿Recuerdas los cuadros? También lo explicamos. Número 3, ¿por qué creemos que en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 hay un pacto de obras? Y recuerda, amado niño, la diapositiva donde estaban unos versículos subrayados, y explicamos por qué. Número 4, ¿quién obedeció perfectamente el pacto de obras y por qué? Yo creo que a estas alturas, amado niño, tú sabes quién lo hizo y sabes por qué lo hizo. Y número 5, a la luz de esta enseñanza, ¿por qué debes entregar tu juventud, tu niñez a Cristo y anhelar participar de la cena del Señor un día? Y esa fue una aplicación que di respecto a la cena del Señor. Tú hoy no puedes participar porque no has profesado públicamente tu fe y no te has hecho bautizar. Pero yo quiero estimularte, animarte cada vez que escuches la palabra de Dios. Y a la luz de esta enseñanza, ¿por qué? ¿Por qué entregar tu juventud, tu niñez a Cristo y anhelar participar de la cena del Señor un día? Espero, amado padre de familia, que pueda desarrollar este cuestionario con sus hijos el resto de la tarde y dediquen este día al Señor. Si tienen alguna pregunta de la clase, pueden escribirla al correo de la iglesia o al WhatsApp de nuestra secretaria, y a lo largo de la semana puedo responder sus preguntas por correo electrónico. Mis hermanos, Dios los bendiga y demos gracias a Dios por esta clase. Señor, te damos gracias de manera especial por enseñarnos tu palabra. Gracias por hablarnos por medio de ella y recordarnos la importancia de la doctrina del pacto de obras. Para nosotros es crucial. Permite, Señor, que lo que hoy fue enseñado sea aplicado a nuestros corazones y que tu pueblo reunido en casa pueda ser edificado, pueda estudiar, pueda crecer en familia para la gloria de tu nombre. Amén.